a empezar hablando de las funciones químicas orgánicas, ¿cierto? Dentro de las funciones químicas orgánicas, entonces vamos a encontrar, como les dije hace un rato, 16 funciones. 16 funciones. De esas 16 funciones, o esas 16 funciones las vamos a agrupar, ¿cierto? Las vamos a ubicar en tres grupos, en tres grupos. Entonces escribimos allá como título funciones químicas orgánicas. Funciones químicas orgánicas. Y escribimos lo siguiente. Las funciones químicas orgánicas, las funciones químicas orgánicas se encuentran organizadas en tres grupos. Se encuentran organizadas en tres grupos. Dos puntos aparte, como subtítulo, primero, hidrocarburos. Bueno, yo creo que todos hemos escuchado el término hidrocarburos. ¿Dónde lo hemos escuchado? ¿O en qué momento tal vez hemos escuchado la palabra hidrocarburos? ¿O haciendo referencia a qué? ¿O nunca hemos escuchado la palabra hidrocarburos? El de un carro. Ok, muy bien. Cuando nos referimos a, bueno, más a combustibles de alguna manera, sí. ¿Alguien más ha escuchado la palabra hidrocarburos? ¿O la relaciona con algo? Como con los alimentos. Bueno, bueno, con alimentos no está del todo relacionada. De pronto, otro tipo de palabra como carbohidratos sí puede estar relacionada con alimentos, pero en el caso de hidrocarburos, generalmente sí, como lo dijeron hace un rato, está relacionada con los combustibles porque los hidrocarburos son los componentes del petróleo. El petróleo es básicamente una mezcla de hidrocarburos. ¿Sí? Entonces, por eso está relacionado con este tipo de compuestos y todos sus derivados, todos los derivados del petróleo, que no todos son combustibles, pero sí todos los derivados del petróleo están formados de igual manera por hidrocarburos. Entonces, como lo podemos ver ahí en la diapositiva, los hidrocarburos son compuestos orgánicos y las moléculas están constituidas exclusivamente por átomos de carbono e hidrógeno, por eso el nombre. Hidro haciendo referencia al hidrógeno y carburo haciendo referencia al carbono. Entonces, estos compuestos que llamamos hidrocarburos solamente tienen carbono e hidrógeno en su estructura, no tienen nada más, no tienen ningún otro elemento, simplemente carbono e hidrógeno. Y dentro de este grupo encontramos cuatro funciones químicas orgánicas, que son los alcanos, los alquenos, los alquinos y los compuestos aromáticos. Estas cuatro funciones se encuentran denominadas como hidrocarburos. Alcanos, que son hidrocarburos de enlace simple, alquenos, que son hidrocarburos de enlace doble, alquinos, que son hidrocarburos de enlace triple, y los compuestos aromáticos, que como ya los vimos en la clase anterior, nos van a presentar la estructura del benceno. ¿Sí? Entonces, todo compuesto que tenga la estructura del benceno es un compuesto aromático y, por lo general,
tenemos los hidrocarburos aromáticos. Entonces, repito nuevamente, son compuestos en los que solamente vamos a encontrar en la estructura carbono el doble. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta aquí? Bueno, ¿ya tomamos este apunte o falta algo? Bueno, entonces tomamos el apunte y ya continuamos. Ok, Sí, continuamos. señora. Bueno, vamos a ver entonces cómo son estas estructuras de los hidrocarburos. Entonces, cada función química se caracteriza por tener un grupo funcional, ¿cierto? Es decir, algo que los distingue dentro de los demás elementos o dentro de los demás compuestos. Entonces, tenemos que en la función alcano, bueno, no tenemos un grupo funcional como en sí, o sea, es decir, tenemos enlace sencillo carbono-carbono. ¿Sí? Si uno quisiera colocar un grupo funcional, pues sería ese, carbono, enlace sencillo, carbono, ¿sí? Y en este caso tenemos aquí un ejemplo con un compuesto que se llama etano y aquí vemos que solamente hay un enlace sencillo entre los átomos de carbono. Los alquenos, los alquenos, entonces fíjense que el grupo funcional es un enlace doble, ¿cierto? La presencia de un enlace doble nos está hablando de un alqueno. Y tenemos como ejemplo el alqueno de dos carbonos que se llama eteno. En los alquinos entonces tenemos un triple enlace. Entonces vemos acá entre los dos átomos de carbono, aquí podemos ver la estructura, con dos carbonos que se denomina etino, ¿sí? Entonces ese es el grupo funcional. Los hidrocarburos cíclicos, que no los colocamos como grupo aparte porque también son alcanos, alquenos o alquinos, solamente que están en ciclos, ¿sí? Entonces los llamamos cicloalcanos, cicloalquenos o cicloalquinos. Sobre todo cicloalcanos y cicloalquenos, porque cicloalquinos como tal no vamos a tener, porque debe haber un triple enlace entre los dos átomos de carbono y ya no tendría sino la posibilidad de enlazarse con uno más. Entonces, generalmente tenemos cicloalcanos y cicloalquenos. Entonces, aquí tenemos algunas estructuras cíclicas. Y los hidrocarburos aromáticos, que como se los mencionaba, tienen el anillo de benceno. Aquí el anillo de benceno no tiene los tres enlaces dobles intercalados, sino que tiene un círculo. Esa es otra manera de escribir el benceno. ¿Por qué? Porque los enlaces triples del benceno no están localizados específicamente entre un carbono y otro, pueden ser móviles. Entonces, por esa razón, como tiene una imagen de una resonancia, que después lo veremos cuando hablemos de estos hidrocarburos, se coloca también un círculo, ¿sí? Y también de esta manera se representa el benceno. Entonces, tenemos acá la imagen del antraceno, que es uno de los compuestos a hidrocarburos aromáticos. Entonces, estos son los hidrocarburos. Alcanos con enlace simple, alquenos con enlace doble, alquinos con enlace triple, cíclicos que lo mismo son hidrocarburos de ciclo y aromáticos aquellos que tienen la estructura del benceno. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. El grupo funcional, mientras van tomando el apunte, el grupo funcional es lo que me va a permitir a mí clasificar un compuesto, ¿sí? O por lo menos decir eh, las características que éste presenta, los tipos de funciones químicas que se pueden presentar, porque como les dije, hay compuestos que son de múltiples funciones. Entonces yo puedo identificar qué función hay en cada tipo de compuesto.
Y esta es una de las preguntas que se acostumbra a hacer en las pruebas saber, que ustedes puedan identificar cuál es el grupo funcional o qué grupos funcionales hacen parte de un compuesto. Por eso es tan importante que identifiquemos claramente cuál es el grupo funcional de cada una de las funciones químicas. ¿Sí? Los alcanos, enlace sencillo, alquenos, enlace doble, alquinos, enlace triple. Si son ciclos, pues obviamente van a ser hidrocarburos cíclicos y si tienen benceno van a ser hidrocarburos aromáticos. Tomamos el apunte, por favor, de esta diapositiva y ya pasamos a hablar del segundo grupo de funciones químicas orgánicas. Si hay preguntas, las pueden hacer. El segundo grupo, donde podemos encontrar las funciones químicas orgánicas, son las funciones oxigenadas, así se denomina. Y este es el grupo que más funciones tiene, ¿sí? El que más funciones alberga. Entonces, las funciones oxigenadas, como bien lo dice acá, son todas aquellas que además de carbono e hidrógeno, han incorporado en sus moléculas uno o varios átomos de oxígeno, ¿cierto? Es decir, que si yo veo un compuesto donde tengo oxígeno, entonces debo pensar que alguna de las funciones oxigenadas hace parte de de compuesto. Dentro de las funciones oxigenadas, entonces vamos a encontrar los alcoholes, los fenoles, los aldehídos, las cetonas, los ácidos orgánicos, los éteres, los ésteres, los anhídridos, los haluros de ácido también, los vamos a encontrar allí, dentro de las funciones oxigenadas. Entonces, vuelvo y repito, adicional a a los al carbono y al hidrógeno, vamos a encontrar también átomos de oxígeno. ¿Listo? Átomos de oxígeno en estas estructuras. ¿Listo? Ya este apunte lo tienen para pasar a la siguiente imagen. Entonces, nuevamente repito, son todos aquellos que además de carbono e hidrógeno presentan en sus moléculas uno o varios átomos de oxígeno. Bueno, en la siguiente imagen tenemos las funciones oxigenadas. Voy a colocar aquí unas líneas en unas funciones que no vamos a tener en cuenta porque no hacen parte de este grupo. Entonces las voy a tachar para que no las coloquemos, por favor, en este grupo. Un segundo. Listo. Estas dos no, porque no hacen parte de las funciones oxigenadas. Entonces, ¿cuáles son las funciones que encontramos en este grupo? En primer lugar, la función alcohol. La función alcohol se caracteriza por tener este grupo, el grupo OH. Este grupo, si ustedes recuerdan, en química inorgánica nos representaban los hidróxidos, ¿sí? Todos los hidróxidos tenían este grupo OH, pero dentro de los compuestos orgánicos, el grupo OH hace referencia a los alcoholes. Este grupo se llama hidroxilo, hace referencia a los alcoholes. Y aquí tenemos entonces un ejemplo, ¿cierto?, de un alcohol con dos átomos de carbono que se conoce como etanol. Entonces, fíjense que tenemos el grupo OH en la estructura, es un alcohol. Dentro de los grupos oxigenados tenemos también la función éter.
La función éter se caracteriza por tener un oxígeno en medio de dos cadenas de carbono. Por eso aparece aquí el oxígeno y dos líneas que corresponden a enlaces con cadenas de carbono. Aquí tenemos entonces, como vemos en esta estructura, está el oxígeno y al lado y lado tenemos uniones con cadenas de carbono. En este caso, este es el éter dimetílico. Bueno, una tercera función oxigenada es la función aldehído. Esta función se caracteriza por tener un grupo que se llama carbonilo, que es este carbono unido en un doble enlace al oxígeno y un enlace con el hidrógeno. El aldehído siempre va a tener este grupo carbonilo en átomos de carbono terminales, es decir, de los extremos, en átomos de carbono que se encuentran a los extremos. Entonces tenemos aquí nuestro grupo carbonilo y de esta manera encontramos los aldehídos. Aquí tenemos un ejemplo que es el del formaldehído o metanal o formol, que es el que nosotros con ese nombre lo conocemos. Esta es la fórmula del formol. Tenemos de igual manera las cetonas, que es otro grupo oxigenado. Las cetonas se caracterizan porque tienen un carbono secundario y en ese carbono secundario tienen un doble enlace con el oxígeno. Es el mismo grupo carbonilo del aldehído, solo que en el aldehído siempre va a estar en un carbono primario y en las cetonas en un carbono secundario. Entonces solo presenta doble enlace con el oxígeno y al lado y lado vamos a tener cadenas carbonadas. Aquí tenemos la propanona o acetona, que es uno de los grupos, uno de los compuestos más representativos justamente de las cetonas y que es utilizado o era utilizado anteriormente para la limpieza de las uñas. Hoy ya no se usa porque es un poco tóxico. Entonces la mayoría de los quitasmantes ya no tienen cetona, sino otros componentes que cumplen la misma función. Otra función oxigenada son los ácidos carboxílicos, que en este caso se caracterizan por tener el grupo carboxilo. Y el grupo carboxilo es una unión de doble enlace con el oxígeno. Y por el otro lado tenemos la unión a un grupo hidroxilo. ¿Sí? Entonces COOH es un grupo carboxilo. Estos grupos también están en carbonos primarios, ¿sí? En carbonos primarios, porque solo tenemos un enlace para átomos de carbono, ya que estos tres están ocupados con oxígeno. Entonces, por esa razón, van a estar siempre en un carbono primario. Aquí tenemos un ejemplo que es el ácido acético o etanoico, que es el vinagre que nosotros conocemos. Esa es la fórmula del vinagre. Es un ácido carboxílico. Por otro lado, tenemos la función éster. Y la función éster se caracteriza por tener, reemplazar el hidrógeno del ácido carboxílico por una cadena carbonada. Entonces aquí también debe ser en un carbono final de una molécula. Entonces doble enlace con el oxígeno, un enlace acá con el otro oxígeno, pero este oxígeno en vez de pegarse o anexarse a un hidrógeno, va a tener otra cadena carbonada, que puede ser igual o diferente a la que tiene acá este. En este caso tenemos el acetato de metilo y ya cuando veamos los ésteres más detalladamente podemos hablar de la función que ellos cumplen en la naturaleza, que es bastante importante. El grupo funcional anhídrido también hace parte de las funciones oxigenadas y esta es la estructura de los anhídridos, fíjense. Tiene dos carbonos, es como si tuviera dos grupos carboxilo unidos. Este es el anhídrido acético que tiene acá uniones con dos grupos CH3. El fenol es un alcohol, pero es un alcohol aromático. Entonces es el benceno con el grupo OH. Es un alcohol aromático. Aquí podemos ver la estructura del benceno unido al grupo OH. Es el hidroxibenceno. Es el nombre que recibe. Y por último tenemos los halogenuros de ácido, los halogenuros de acilo, que donde tenemos un doble enlace con oxígeno y además un enlace con un halógeno. Recordemos, esta X hace referencia a los halógenos. Recordemos que los halógenos son flúor,
cloro, bromo y yodo. Flúor, cloro, bromo y yodo. Son los compuestos halógenos. Y aquí entonces tenemos un ejemplo que es el cloruro de etanoilo, que ya después todo lo que es nomenclatura y demás lo vamos a estar revisando a lo largo de todo el año en los otros periodos académicos. Pero esas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 son las funciones oxigenadas. Funciones oxigenadas. Se caracterizan, como ya lo mencioné, porque además de carbono e hidrógeno, presentan oxígeno en su estructura. Entonces, por favor, hacemos los ejemplos de las funciones oxigenadas. Si quieren manejarlo así en tabla, si quieren manejarlo en texto, no hay problema. Ustedes determinan cómo lo elaboran. Pero sí necesitamos tener todas estas estructuras porque lo primero que vamos a aprender a hacer antes de nombrar, antes de cualquier otra cosa, es identificar funciones orgánicas en un compuesto. Identificar funciones orgánicas en un compuesto. Y para eso necesitamos tener el listado de esas funciones químicas. Entonces, por favor, tomamos el apunte. Bueno, de igual manera, tenemos un tercer grupo de funciones orgánicas. Bueno, pero ya por tiempo no las alcanzamos a revisar, aunque son pequeñas, son menos que estas, ¿no? O sea, es el grupo más pequeño de funciones que tenemos, que es el grupo de las funciones nitrogenadas. Entonces, en nuestra próxima clase hablamos de este tercer grupo de funciones y revisamos algunos compuestos para aprender a identificar funciones orgánicas en cada uno de ellos. Entonces, dejamos por hoy hasta aquí y continuamos en nuestra próxima clase. Que tengan excelente resto de día, chicos. Dios los bendiga. Chao.